Hay algo que ocurre en los márgenes de las grandes conversaciones, algo que los titulares nunca terminan de capturar completamente. Cuando dos naciones comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros, comparten también algo mucho más profundo, un destino económico entrelazado que ningún decreto, ningún arancel y ninguna retórica nacionalista puede deshacer por completo. Y hoy, mientras Washington y Ciudad de México se preparan para una nueva ronda de conversaciones en torno al USMCA, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que está verdaderamente en juego no es simplemente el precio de los aguacates o el futuro del sector automotriz. Lo que está en juego es la pregunta más importante de nuestra era. ¿Quién define las reglas del orden económico global y por cuánto tiempo más podrá hacerlo desde una sola ciudad, desde una sola capital, desde una sola perspectiva? Porque los imperios no colapsan de golpe, se erosionan lentamente, como la roca bajo el agua, y cuando finalmente el mundo voltea a mirar, ya el paisaje es completamente distinto. Yo llevo décadas estudiando el capitalismo, sus contradicciones internas, sus mecanismos de poder y la forma en que las élites económicas construyen narrativas para proteger sus intereses mientras convencen al resto de nosotros de que esas narrativas nos protegen a nosotros también. Y lo que estoy viendo hoy en la relación entre México y Estados Unidos es exactamente ese patrón, pero en una fase avanzada, en un momento de quiebre que muy pocos analistas se atreven a nombrar con claridad. Lo que está sucediendo entre estos dos países no es simplemente una negociación comercial, es un reflejo de algo mucho más grande, la reconfiguración del poder global y la resistencia desesperada de una potencia hegemónica que siente, aunque no lo admita públicamente, que el suelo se mueve bajo sus pies. Permítanme ser preciso. El USMCA, que reemplazó al TLCAN en 2020, fue presentado en su momento como una modernización necesaria, como un acuerdo más justo, más equilibrado. Pero si uno lee el texto con cuidado, si uno mira quién ganó y quién cedió en cada capítulo, la imagen es bastante diferente. México hizo concesiones laborales significativas, abrió sectores estratégicos, aceptó mecanismos de revisión que, en la práctica, otorgan a Washington una influencia extraordinaria sobre decisiones que deberían ser soberanas. Y todo esto ocurrió en un contexto donde la economía mexicana, a pesar de su enorme potencial, continúa atrapada en una estructura de dependencia que no es accidental, es diseñada, es funcional para ciertos intereses y es profundamente injusta. Pero piensen en esto. México no es hoy el mismo país que firmó el TLCAN en 1994. Y este es el punto que los medios de comunicación convencionales, los que reciben sus ingresos publicitarios de las mismas corporaciones que se benefician del statu quo, consistentemente evitan analizar con profundidad. México tiene hoy la economía número 12 del mundo. Tiene una clase trabajadora de más de 50 millones de personas. Tiene una posición geográfica que, en el contexto del nearshoring global, se ha convertido en uno de los activos estratégicos más codiciados del planeta. Empresas de todo el mundo, desde Asia hasta Europa, están relocalizando sus cadenas de producción hacia México precisamente para tener acceso preferencial al mercado estadounidense. Esto le da a México una palanca que no tenía hace 30 años. Y Washington lo sabe. So I want to build my own community with 1,000 subscribers, and right now I'm still far from that mission. So subscribe, like, and comment where you're watching this video from, and become part of our community. It will only take 1 second of yours, and we'll be one step closer to our mission. Lo que no nos están diciendo es que esta ronda de conversaciones sobre el USMCA no ocurre en un vacío. Ocurre en un momento en que China ha profundizado sus inversiones en América Latina de manera sistemática, en que México ha diversificado silenciosamente algunos de sus vínculos diplomáticos y comerciales, y en que el gobierno mexicano ha adoptado una postura de mayor independencia en foros multilaterales que, hace apenas una década, hubiera sido impensable. No estoy romantizando esto.
No estoy diciendo que México sea un actor perfecto, ni que sus instituciones estén libres de corrupción o de contradicción. Lo que estoy diciendo es que la geometría del poder ha cambiado y que eso tiene consecuencias concretas en la mesa de negociación. Hay una arrogancia particular en cómo las potencias en declive negocian. Es una arrogancia que confunde la costumbre con el derecho, que interpreta décadas de dominio como una garantía permanente. Washington ha operado durante mucho tiempo bajo el supuesto de que México no tiene alternativas reales, de que su dependencia del mercado estadounidense, que absorbe alrededor del 80% de sus exportaciones, lo convierte en un socio que puede ser presionado indefinidamente sin consecuencias. Pero esa lógica está empezando a mostrar sus fisuras, porque las alternativas, aunque todavía limitadas, están creciendo. Y porque una nación que siente que sus concesiones no son recíprocas, que sus sacrificios no son reconocidos, empieza inevitablemente a buscar otras opciones. Eso es racionalidad económica básica. No es ideología, es geometría. Piensen en el sector energético, por ejemplo. Uno de los puntos de mayor fricción en las conversaciones actuales tiene que ver con las políticas energéticas de México, específicamente con el papel de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad frente a los inversionistas privados extranjeros, muchos de ellos estadounidenses o canadienses. Washington argumenta que México viola compromisos del tratado al privilegiar a sus empresas estatales. México responde que la soberanía energética es un principio constitucional no negociable. Y aquí es donde la conversación se vuelve filosóficamente interesante, porque en el fondo no están discutiendo simplemente sobre contratos o aranceles, están discutiendo sobre una pregunta más profunda. ¿Tiene un Estado el derecho de gestionar sus recursos naturales en función del interés nacional? ¿O ese derecho queda subordinado a los mecanismos del mercado global y a los intereses de las corporaciones transnacionales? Yo tengo una posición clara sobre esto, y la he sostenido consistentemente durante mi carrera. La idea de que el mercado libre, sin restricciones, sin intervención estatal, produce resultados óptimos para la mayoría de la población es una de las fábulas más persistentes y más costosas del pensamiento económico moderno. Los países que han logrado avances reales en el bienestar de sus poblaciones, desde Corea del Sur hasta Noruega, desde China hasta Alemania, lo han hecho con estados activos, con políticas industriales deliberadas, con una disposición a proteger sectores estratégicos cuando las circunstancias lo justifican. La ortodoxia del libre mercado no es una verdad universal, es una preferencia ideológica que históricamente ha beneficiado a quienes ya tienen capital y ha perjudicado sistemáticamente a quienes intentan acumularlo. Pero piensen en esto desde otra perspectiva, porque el análisis honesto exige complejidad. Estados Unidos también enfrenta sus propias contradicciones internas en esta negociación. Hay sectores del trabajo organizado en Michigan, en Ohio, en Pensilvania, que sienten legítimamente que el TLCAN y sus sucesores destruyeron comunidades enteras al trasladar manufactura hacia el sur de la frontera en busca de salarios más bajos. Hay una tensión real entre los intereses de las corporaciones multinacionales, que se benefician de la integración económica profunda, y los intereses de los trabajadores en ambos lados de la frontera, que frecuentemente se encuentran compitiendo entre sí en lugar de solidarizarse. Y esta tensión no se resuelve poniendo más aranceles, ni construyendo más muros, físicos o legales. Se resuelve con una lógica completamente diferente, una que ponga el bienestar de los trabajadores en el centro del diseño de los acuerdos comerciales, no como retórica, sino como principio operativo vinculante. Lo que no nos están diciendo es que el verdadero debate sobre el USMCA no es entre México y Estados Unidos, es entre dos visiones del capitalismo global. Una visión que favorece la concentración del poder económico en manos de grandes corporaciones y de los países que las albergan, y otra visión que insiste en que el comercio internacional debe servir también a los intereses de las comunidades, de los trabajadores, del medio ambiente, de la soberanía nacional. Y México, en este momento histórico particular, está intentando, con todas sus imperfecciones y contradicciones, articular una versión de esa segunda visión. No perfectamente, no sin ambigüedades,
pero con una claridad que va creciendo. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que las conversaciones sobre el USMCA atraigan tanta atención precisamente ahora, en un momento en que el orden económico global está experimentando su mayor reconfiguración desde el fin de la Guerra Fría. El ascenso de China como potencia industrial y tecnológica, la guerra en Ucrania y sus efectos sobre las cadenas de suministro globales, la fragmentación del consenso occidental sobre el libre comercio, todo esto forma el telón de fondo de lo que aparentemente es una disputa técnica sobre cláusulas de contenido regional o estándares laborales. Nada ocurre en el vacío. Todo está conectado. Y la habilidad para ver esas conexiones, para negarse a aceptar la versión simplificada que nos ofrecen los medios corporativos, es exactamente lo que distingue el análisis genuino de la propaganda disfrazada de información. La paciencia de las potencias emergentes contrasta de manera fascinante con la impaciencia de las potencias en declive. China no necesita ganar cada batalla diplomática. Le basta con seguir presente, seguir ofreciendo alternativas, seguir expandiendo su influencia económica de manera gradual e irresistible. México, a su escala y con sus propias limitaciones, está aprendiendo algo parecido. No necesita romper con Washington, no puede permitirse hacerlo, ni estratégica ni económicamente. Pero puede negociar desde una posición de mayor dignidad, puede insistir en la reciprocidad, puede señalar cuando las reglas del juego están diseñadas para perpetuar la asimetría. Y eso, en el lenguaje de la geopolítica, no es poca cosa. Al final, lo que estas conversaciones sobre el USMCA nos revelan es que estamos viviendo el ocaso de una era en que un solo país podía dictar las condiciones del intercambio global sin mayor cuestionamiento. No estamos en el fin del capitalismo, no todavía, aunque sus contradicciones siguen acumulándose con una lógica implacable. Pero sí estamos en el fin de una forma particular de capitalismo, aquella organizada en torno a la hegemonía unipolar de Estados Unidos y a la aceptación acrítica de sus reglas por parte del resto del mundo. México, en esta encrucijada, tiene una oportunidad histórica. La pregunta es si tendrá la claridad, la voluntad política y la cohesión institucional para aprovecharla. Y esa pregunta, mis amigos, no la responden los funcionarios en las salas de negociación. La respondemos todos nosotros, con la atención que prestamos, con las preguntas que hacemos y con la negativa colectiva a conformarnos con las versiones cómodas de una realidad mucho más compleja y mucho más urgente.